Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues estamos en una emisión más transmitiendo este estudio del libro de los Hechos. Ya en todo lo que lleva esto, llevamos casi 4 o 5 meses hablando del libro de los Hechos. Primeramente hicimos un resumen y después que terminamos ese resumen, continuamos con la explicación del libro de los Hechos. Vamos a continuar en este día con Hechos capítulo 14. La semana pasada empezamos en el versículo 8 en adelante y nos quedamos en el versículo 14. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, nos des entendimiento, nos des claridad y nos des seguridad, Señor, conforme a tu palabra, Señor, y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Sé con cada uno de ellos, ministrales de tu amor, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor, y guía nuestros pasos y nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, te alabo, Señor, y bendigo tu santo nombre. Amén, Dios, y amén. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén, hermanos, pues vamos a comenzar y como siempre quisiera compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo el texto. ¿Sí? Vamos a ir a Hechos, capítulo 14, versículo 8, que es ahí donde comenzamos a hacer esta lectura. Solamente me voy a ir deteniendo en algunas partes. Hacíamos mención que el Lucas, de alguna manera, narra algunos eventos similares que acontecieron de la misma manera que con Pedro, y haciendo un resumen rápidamente. Pedro sanó a un paralítico en la puerta del templo llamada La Hermosa, Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y Pablo restaura a un hombre lisiado de nacimiento también, Hechos capítulo 14, del 8 al 10, que es el evento que estamos comentando. Pedro resucita a Dorcas en Jope, Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. Y Pablo resucita a Eutico en Hechos capítulo 20, versículo del 9 al 12. Pedro fue liberado de prisión, Hechos capítulo 12, versículo del 6 al 11. Y Pablo de la misma manera en Hechos capítulo 16, versículo 25 al 28. De alguna manera, aunque no era necesario, Lucas, a través de sus escritos, de este escrito del libro de los Hechos, que lo hemos estudiado en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo tiene, siendo Saulo de Tarso, tiene un encuentro con el Señor y de ahí empieza un llamado. En Hechos capítulo 9 vemos que estuvo por un momento en Jerusalén, después llega a Damasco y de ahí tiene que salir huyendo y se esconde en Tarso, o está en la región de Tarso, y al parecer en el tiempo que estuvo ahí también estuvo compartiendo un poco el Evangelio. De ahí lo volvemos a encontrar hasta Hechos capítulo 11 y 12, cuando llega Bernabé a buscarlo para que le ayude a ministrar a los hermanos que están en Antioquía. Y de ahí son enviados a compartir en el Evangelio en Hechos capítulo 13, que hemos mencionado, que son enviados y empieza el primer viaje misionero de Pablo. De aquí, hermanos, hasta donde termina el libro de los Hechos, en todo momento está haciendo una referencia clara acerca del desarrollo y la labor que está implementando el apóstol Pablo, y algunos eventos describen cómo el Señor también lo usa con milagros, llevando la palabra. Y en este nivel de milagros, como lo mencionábamos, hay una gran similitud. Y lo que hace mucho, pues, el apóstol Pablo, aunque digo, el Lucas, es de alguna manera hacer una referencia manifestando un reconocimiento no de Lucas, sino de parte de Dios, que había sido enviado Pablo a ministrar y a llevar el evangelio a los gentiles y tuviera cumplimiento lo que se dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que el evangelio, después de que fueran investidos de poder, fueran a predicar el evangelio, primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y posteriormente hasta lo último de la tierra.
Y es ahí donde encontramos esta referencia. Lo que hemos ido haciendo también es ir encontrando algunas referencias que nos amplíen un poco más para poder entender el texto. Y qué mejor en cada una de las cartas de Pablo, en las cuales hace referencia a algunos de estos eventos que están aconteciendo en el libro de los Hechos y que de alguna manera descriptiva va narrando Lucas, haciendo referencia a cómo el Señor estaba interviniendo en el desarrollo y la manifestación de estos hechos que quedaron registrados en este libro, y que de alguna manera podemos encontrar muchas referencias en las cartas. A la que hemos acudido es a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde encontramos una gran referencia en cuanto a este evento. Bien, entonces esto fue lo que compartimos. Dice la palabra del Señor: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Hay tres cosas: imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y jamás habían dado. Tres situaciones. Este oyó hablar a Pablo, entonces la fe que él tuvo para que pudiera ser sanada no provino de un pensamiento del individuo, sino a través del poder compartir, del poder hablar, del poder ministrar la palabra del Señor, como dice que la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Entonces eso lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos habla de esto. Entonces, este pasaje de este oyó hablar, versículo 9 en la Biblia de las Américas, como siempre hemos referido, aquí la tenemos, la Biblia de las Américas del lado derecho, y del lado izquierdo tenemos la versión 1960. Este escuchaba hablar a Pablo. Sí. Y en esta referencia, en el texto griego, nos dice que no fue solamente una vez, sino que de alguna manera lo escuchó una o dos o tres ocasiones. Nuevamente referimos que este lugar donde estaba compartiendo el apóstol Pablo en Listra no tenía una sinagoga, como siempre. A cada lugar que llegaba, a cada lugar que se plantaba, buscaba una sinagoga para primeramente predicar el evangelio a los judíos y no quedara ninguna excusa, y también lo predicara a los gentiles. Entonces llega a este lugar, a un lugar público, este hombre sentado en una plaza pública, escuchando el mensaje que traía el apóstol Pablo, pudo manifestar fe en su corazón. Dice: al cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Aquí dice la palabra sanado. En algunas referencias podemos encontrar que podía ser salvado, como dice aquí en la Biblia de las Américas. Esto, hermanos, que aparece aquí en la Biblia de las Américas como literalmente, es el texto que se usa en el griego. Entonces, en la versión 60 que tenemos, inclusive lo manifiesta aquí en la Biblia de las Américas, pero siempre hace una anotación, nos hace una referencia que tenía fe para ser salvado. Y podemos encontrar muchos pasajes de alguna manera que nos hacen esa misma referencia, como en Mateo capítulo 9, versículo 28, y después de haber entrado en la casa se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces hay una manifestación clara de alguna manera en que la sanidad no solamente vino hacia sus piernas, hacia su cuerpo, a quedarse solamente en una situación física. Y es muy importante mencionarlo esto, hermanos, porque hoy en día pudiera parecer que es más importante la sanidad del cuerpo y no la sanidad del alma. Entonces, aquí hace una referencia muy clara Lucas, que habla de una salvación. Es muy importante tomarlo en cuenta. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser salvado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, levántate derecho sobre tus pies. Y él,
saltó y anduvo. Ya hicimos una referencia a Hechos capítulo 3, de versículo del 1 al 10, como hay algunas similitudes en la narración de los eventos que se parecen mucho. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, hay una visión de lo que está aconteciendo, hay una claridad, son testigos de lo que está aconteciendo y esto va a despertar algo en la gente. Y esto es lo que hoy puede estar pasando en muchos lugares. Mucha gente puede ver la manifestación de un milagro, de una sanidad, y muchas veces, a veces, hermanos, son planeados o planificados o inventados, pudiera decirlo así, para provocar algo en la gente. Pongamos cuidado en ello. Aunque yo creo, hermanos, en los milagros del Señor que hoy en día siguen vigentes, se siguen manifestando, se siguen presentando, sigue habiendo milagros en medio de aquellos que creen en Cristo Jesús, porque Dios en su soberanía y en su divina providencia, hermanos, manifiesta ese poder, manifiesta esa gracia, manifiesta esa bondad, porque Él tiene autoridad sobre todas las cosas que son creadas, sobre aquello que es visible, sobre aquello que es invisible. La semana pasada por la mañana estuvimos hablando de la soberanía de Dios y hoy por la mañana precisamente estuvimos hablando acerca de la predestinación y podemos encontrar una referencia ahí en Juan donde hay un ciego de nacimiento y los hermanos le preguntan quién pecó, este o sus padres, para que este naciera así. Y el Señor les responde y les contesta. De aquí no podemos, hermano, aducir que el Señor Jesucristo no los regañó ni les dijo que estaban diciendo tonterías, porque de ahí se desprenden algunas doctrinas acerca, sí, amén, de la predestinación, pero el pecado en la predestinación. Y eso hay que tener mucho cuidado cómo se maneja. Y por eso esta mañana hablamos y compartimos acerca de lo que el Señor habla de la predestinación. Pero específicamente en el pasaje que te refiero, el mismo texto contesta. Y el Señor Jesucristo respondió, ni este ni sus padres pecaron, sino él nació así para la gloria y honra del Señor. Hubo un momento en cual se iba a manifestar esa gloria, iba a haber un momento en el cual se iba a manifestar esa bendición. Entonces, hermanos, es así en el que el Señor manifiesta esa plenitud. Y aquí lo vemos, donde este hombre nació en esa condición y así creció y así se desarrolló. En el otro pasaje de Pedro dice la edad, aquí no dice la edad que tenía, pero siempre es una condición en la cual estuvo. Entonces esto origina una situación. Era un hecho que no había sido inventado, ya que aquellos hombres de aquella región conocían a aquel individuo, por eso puede haber una descripción, sabían que era un hombre que siempre había estado lisiado, o que siempre había estado con ciertas limitaciones en su caminar, y lo ven, que salta y empieza a caminar. Entonces, aquí siempre es muy importante, entonces es una palabra que nos manifiesta de una derivada de un pensamiento anterior. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que aconteció? La gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Una respuesta, una reacción de la gente. Debemos de recordar que Pablo está en medio de un grupo de gente que es pagana, que es idólatra, por lo que vamos a empezar a leer, y que esto es lo que manifiesta, que son hombres paganos, idólatras, y manifiestan en su lengua de esa región, en su lengua nativa, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Cómo relacionan el evento de que Pablo y Bernabé habían traído primeramente el mensaje, porque también lo relacionan a Pablo con Mercurio y a Bernabé con Júpiter, que ya la semana pasada explicamos que aquí, como lo dice en el versículo 12 en la Biblia de las Américas, ¿sí? Dice que es Zeus, que quiere decir gramaticalmente, la palabra aquí dicha es Zeus, pero en el latino, la deidad similar es Júpiter y aquí es Mercurio.
¿sí? Que es Hermes en el gramatical. Entonces, referimos, mencionamos el contexto histórico, si es que estas dos deidades griegas eran adoradas, eran idolatradas en ese espacio y en ese lugar, y así es. Hay vestigios arqueológicos, hay narrativas de poesía con que en estos lugares había una idolatría a estas dos deidades. Entonces hay una relación con los eventos y muchas veces pasa así, hermanos, cuando acontece algo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa, estamos en un lugar, siempre traemos un antecedente. Lamentablemente, hermanos, el antecedente que traemos es un antecedente de idolatría, un antecedente de historia, de la leyenda, puede ser aún de la propia tradición evangélica, pero no necesariamente el trasfondo de la propia palabra de Dios que nos lleve a manifestarle la gloria al Señor Jesucristo. Y es ahí donde debemos de poner mucho cuidado, porque hubo una respuesta de estos hombres y inmediatamente lo relacionaron con una leyenda acerca de que en ese lugar, en algún momento, Zeus y Hermes habían llegado, no habían sido recibidos por la gente, solamente dos ancianos lo recibieron en su casa y decidieron hacerlo sacerdote. De ahí se edificó un lugar y un templo y la demás comunidad fue destruida. Entonces, esa era la idea que tenían y no quisieran que pasara como ese antecedente mental, religioso, tradicional que tenían. Eso es algo, hermanos, que muchas veces sigue impidiendo que le podamos dar gloria a Dios. Sigue impidiendo que caminemos conforme a lo que dice la palabra del Señor. Seamos claros, ciertos y seguros en lo que manifiesta el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, esto es muy interesante. Solamente estoy haciendo el resumen. Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Esto no lo entendió Pablo. Debemos de recordar que Lucas está recapitulando en base a una investigación. No es claro en esa recapitulación, en esa recopilación de los hechos, si Lucas estuvo presente en mucha de esta narrativa, si fue un testigo presencial, un testigo ocular. Lo que sí podemos tener referencia es lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 1, que es lo que nos dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, han sido verdaderas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, testigos oculares y fueron ministros de la palabra, ¿sí? Los apóstoles. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Entonces esto es muy importante, investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, el remitente de estos dos libros, que cuando dimos la introducción al libro de los Hechos, podemos entender que era Teófilo, era un solo libro, después por alguna cuestión práctica decidió partirse en dos, que era el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Y vamos a encontrar la misma referencia en Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y aquí ya empieza nuevamente la narrativa, pero en el mismo tenor. Hizo una investigación, buscó cómo es que tenía que ser investigado con diligencia. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad. Entonces, nuevamente reitero, hermanos, aunque no hay la claridad si verdaderamente Lucas estaba presente en estos eventos o en base a la investigación, a indagar de una manera diligente,
logra recopilar todas estas palabras. Pero vayámonos en ese momento en el cual está Pablo y Bernabé con esta gente. Hay un milagro de parte de Dios a través de Pablo y de Bernabé, y de alguna manera lo que refieren esta gente en una referencia es: aquí está Mercurio y aquí está Júpiter. O bien, como nos lo dice en el texto más antiguo y de una manera gramatical, aquí está Zeus y aquí está Hermes, que en los vestigios históricos se encuentra que sí hay un templo dedicado a Zeus en la entrada de la ciudad, y también hay un par de estatuas de Zeus y Hermes que se dice que estuvieron en ese espacio y en ese lugar y eran puntos de idolatría. Entonces, en esa referencia, esto es lo que hacen en una lengua nativa, sin entenderlo Pablo y Bernabé qué estaba pasando, simplemente ven a la gente alborotada acercarse, quererlos tocar y diciendo esto: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y de aquí empieza un punto en el cual es muy necesario, hermanos, poner atención. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llaman Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Aquí hay una descripción. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra, el mensajero. Hermes viene el que traía el mensaje de los dioses, que es la palabra, de ahí se deriva la palabra hermenéutica, que es la interpretación del mensaje de la palabra de Dios. Y Zeus, que hemos conocido o hemos oído hablar a través de muchos libros o de muchas películas, de muchos documentales, que Zeus era como el que gobernaba y creaba a muchos de los dioses en el Olimpo. Y esa es la idea. Entonces, ya la semana pasada abundamos mucho en cuanto a esta explicación. Y el sacerdote dice, pues, y el sacerdote de Júpiter, es decir, de Zeus. Entonces había un templo que estaba en la entrada de la ciudad, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Nuevamente hay una mención en la cuestión del contexto histórico, que sí existió ese lugar. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. En este momento es cuando prácticamente Pablo y Bernabé entienden lo que aquellos habían querido decir en un lenguaje licaónico, en su lenguaje original, que es lo que querían practicar, un sentido de idolatría. Al traer los toros, el quererlos degollar enfrente de ellos, el ofrecerlos ese sacrificio. Entonces Pablo y Bernabé en ese momento tratan de detenerlos con un mensaje que ellos puedan recibir esta palabra y pueda ser algo que detenga primeramente la idolatría, porque ese es el punto, y después los lleve a una reflexión que lo que están haciendo no es correcto. Y ese es ahí donde vamos a partir. Dice entonces el versículo 13: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, con una gran cantidad, aquí dice en la versión de las Américas, conjuntamente con la multitud, una gran cantidad de gente, querían ofrecer sacrificios. Sacrificios, como lo hemos entendido en la palabra del Señor, era traer un animal, degollarlo, presentarlo, ofrecerlo, quemarlo, incinerarlo. Entonces, eso era la práctica que querían hacer. Entonces, Pablo, conocedor de esto, trata juntamente con Bernabé de detenerlos. Dice el versículo 14: cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, que aquí ya hablamos acerca de esta palabra apóstoles, rasgaron sus ropas, que era un signo. Ahí nos quedamos exactamente la semana pasada, que era una manifestación de que no estaban de acuerdo. Ellos se sentían grandemente atribulados porque como siervos de Dios saben que la gloria y el honor
pertenecen exclusivamente al Dios Todopoderoso. En verdad, cuando por orden de Dios Pedro entró a la casa de Cornelio en Cesarea, este se postró ante sus pies para rendirle veneración, pero Pedro le dijo, ponte de pie, yo también soy un hombre igual que tú. Podemos encontrarlo eso en Hechos capítulo 10. Eso ya lo compartimos la semana pasada, versículo 26. Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Levántate porque yo soy hombre. Ahí pudo detenerlo, pero detener una multitud, detener una muchedumbre, gran cantidad de gente, creo que parece que es algo complicado. Entonces dice la palabra del Señor. En este texto. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Es ahí donde quieren detenerlos, el no lo hagan, el están equivocados, rompieron su ropa, sus vestidos los rasgaron, que era una manifestación de desacuerdo. Entonces, esto es lo que hacen los apóstoles, conociendo que la gente, por ejemplo, un ejemplo que tenían muy cercano y que se había conocido cuando Herodes Agripa I, la multitud le había dicho, voz de Dios y no de hombres. Entonces, en ese momento, como aquel aceptó la idolatría y no le refirió la gloria al Señor, en ese momento fue muerto y consumido por gusanos. Eso lo leímos, hermanos, en Hechos capítulo 12, versículo del 21 al 23. Bien, entonces aquí viene el mensaje. Quieren detener a una multitud que quiere presentar idolatría. Esta multitud era pagana, no conocía las escrituras del Antiguo Testamento. En consecuencia, el mensaje de Pablo fue muy diferente de lo que predicó en la sinagoga, como lo que vimos en Hechos capítulo 13, donde pudimos deleitarnos, hermanos, en el poder entender cómo Pablo cita el Antiguo Testamento y quizás de la misma manera en el mensaje que daba Pedro algunas cuestiones coinciden. Hay la manifestación del Cristo. Aquí tiene que echar mano de un sentimiento básico. Entonces encontramos una gran diferencia en la predicación que hubo en las sinagogas de Iconio y de Antioquía de Pisidia. Pablo apeló primeramente al conocimiento universal y racional del Creador. Y es ahí donde vamos a partir. Dice, Pablo enseña que Dios es el creador y sustentador del universo. No comienza hablando de la nación de Israel, porque pues ellos no tenían referencia. ¿Quién es Israel? Entonces no podía ponerse. Además, debemos de tener en cuenta que la multitud estaba queriendo hacer sacrificios. Ellos empiezan a gritar a gran voz. ¿Sí? Dice aquí el texto, el versículo 14, y dando voces o gritando, dando voces, aquí dice, gritando, en la versión de las Américas encontramos aquí, gritando. Ese es el texto que encontramos, dando voces. Aquí podemos encontrar la referencia dando voces y aquí dice que estaban gritando para que la multitud los escuchara, para que se detuvieran, para que no hicieran ese acto de idolatría a ellos y ellos mismos se vieran impactados y afectados por este acto de idolatría. Hoy pudiera parecer que acontece algo diferente en muchos lugares, en muchas congregaciones donde parece que más se le rinde idolatría al hermano que comparte la palabra, aquel que es elocuente, aquel que quizás el Señor lo usa, aquel que a lo mejor es agradable a los hermanos. Eso está bien, hermanos. Lo que estamos tratando de hacer referencia es de si verdaderamente nosotros podemos encontrar con claridad si eso es lo que quiere el Señor. Ya la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de la idolatría y este pasaje, hermanos, tendría que verdaderamente ilustrarnos que el hombre, los que son iguales, por eso creemos que los ancianos, pastores, obispos, que es la misma palabra y la misma función que se usa en la palabra del Señor,
no son dignos de adoración ni son diferentes a nosotros. Sí son hombres a los que se les tiene que reconocer, porque eso dice la palabra del Señor. El pasado miércoles estuvimos hablando de esto, hermanos. Te invito a que si no has escuchado, no has visto este mensaje del día miércoles que hablamos de un liderazgo que tiene que haber en la iglesia. Ahí vimos las condiciones, las características del liderazgo. Te invito a que lo veas. Ahora, el beneficio quizás de todo esto que estamos grabando, muchos de estos mensajes que estamos trasladando a la iglesia, es que tienes la oportunidad de irlo a consultar, irlo a escuchar y también juzgar, hermanos, el propio mensaje que se está hablando. Tanto el del día miércoles como el día domingo por la mañana, como el que estamos transmitiendo este domingo por la tarde. Puedes volver a consultar. Si tú no sabes de lo que estamos hablando hoy, que estamos haciendo un pequeño resumen, puedes escuchar el mensaje de la semana pasada por la tarde, el que transmitimos por la tarde. Cuando hago referencia a lo que este pasado miércoles 16 estuvimos compartiendo acerca del liderazgo calificado que debe de haber en la iglesia, qué condiciones, qué características, y una de esas características es que tiene que haber humildad y servicio a los hermanos, no aprovecharse. Sí, amén, yo creo que en Dios nos da un llamado interno, pero para servir a nuestros hermanos. Y ese llamado tiene que ser confirmado en medio de la congregación. Entonces, por eso, hermanos, te invito a que si no lo has escuchado, puedas escucharlo, puedas consultarlo y esto nos va a ayudar a entender mucho por qué Pablo y Bernabé se negaron a recibir ese acto de idolatría y era necesario detenerlo. Inclusive la propia palabra del Señor dice aquí, apenas pudieron impedir, en el versículo 18, aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea que no estuvieron muy convencidos y posteriormente lo vamos a ver que a fin de cuentas terminan apedreándole. Bueno, pues si no eres Dios y eres un hombre común, entonces vamos a matarte, motivado por otras situaciones y por otros individuos y otras gentes. Entonces, pongamos cuidado entonces, hermanos, en este texto. Dando voces o gritando, como lo encontramos aquí en la versión de las Américas, diciendo, este es el mensaje que da el apóstol Pablo. Dice pues, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, de estas idolatrías, de estos actos que solamente redundan en un acto de glorificar, de bendecir, donde alguien más puede aprovecharse. Esas son las vanidades, como podemos encontrarlo, que Pablo en Hechos capítulo 17, cuando está en Atenas, hace uso del mismo recurso al estar frente a una comunidad totalmente pagana. Dice entonces, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes, que os anunciamos que estas vanidades, dice, o que estas cosas inútiles, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio. Sí. Aquí encontramos algunas diferencias que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo. Ese es el evangelio, el convertirse al Dios vivo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres. Allí continuaron anunciando el evangelio. ¿Cuál era el propósito por el cual habían salido estos viajes misioneros? Anunciar el evangelio. Dice, para que volváis de estas cosas vanas. Aquí está la palabra. Para que os volváis de los ídolos. Ese es como dice en el antiguo texto, ídolos.
Aquí por eso a veces quizás en la versión 60 nos pudiera quizás nos pudiera costar trabajo el entender qué son esas vanidades, pero aquí la propia palabra nos lo aclara, son ídolos, que se vuelvan de los ídolos y convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí es el principio básico, el cual el Señor nos habla aquellas cosas en las cuales dan testimonio. Dios se preparó un testimonio a través de las cosas creadas. Los ídolos, entonces, vamos primero a esa parte, son cosas inútiles. A través, hermanos, de todo el Antiguo Testamento, esta expresión se refiere a los ídolos inútiles de las naciones gentiles. Pablo y Bernabé buscan no ofender primeramente a sus creyentes, a ofender a estos oyentes, pero tienen que establecer el contraste entre las cosas inútiles y el Dios viviente. Porque debemos de recordar que aquellas esculturas, aquella idolatría, no escuchan, no ven, no sienten, no oyen. Implícitamente indican que los ídolos son objetos inanimados que están muertos. Vamos a, por ejemplo, a ver en el Salmo 115, versículo del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Esa es la que tenemos la referencia en el Antiguo Testamento, pero ellos no pueden explicar ampliamente porque no hay una referencia ni en su mente ni en su corazón acerca de esta referencia. Entonces Pablo acude y les habla de un Dios vivo. Pablo en ese contraste les dice que Dios es un Dios viviente que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta es una cita directa, hermanos, del relato de la creación en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar en Éxodo, capítulo 20, versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Salmo 146, versículo 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarden verdad para siempre. En un sentido, los apóstoles enseñan a los gentiles acerca del origen del mundo e indirectamente les están diciendo que sus ídolos son incapaces de hacer cualquier cosa. Pero ellos pueden decir, pues, ¿qué con nosotros? Nosotros no tenemos referencia. Yo lo único que conozco es que Zeus fue el que dio origen a todas las cosas en el Olimpo, de ahí el Partenón, hubo los dioses, o sea, ellos no tenían una referencia. Por eso Pablo no puede ser explícito. Pero ¿a qué acude Pablo? A una conciencia de las cosas creadas, de lo cual nadie puede permanecer en esa indiferencia. Entonces regreso al texto, a Hechos capítulo 14, versículo 16. Es ahí empieza a dar un poquito más de explicación. En las edades pasadas, en el tiempo antiguo, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Ustedes creen en Zeus, creen en Hermes, hacen sus templos, hacen sus deidades. Dios los ha permitido andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, hay cosas que testifican y hablan de Dios. Y ahorita vamos a ver qué son esas cosas. Haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso es algo que todos pueden ver. La lluvia, pueden ver el sol, pueden ver la luna, pueden ver el cielo, pueden ver el agua de los ríos, el agua de los mares,
las montañas donde están, ahí en el Monte Tauro, pueden conocer todas esas bondades, la agricultura, el comercio que se había desarrollado, muchas veces tomando de la propia naturaleza de esos recursos, explotándolos y siéndose un medio de comercio. Esa es la manera en que habla de un sustento, de alegría en sus corazones. ¿Quién no al tener una familia se alegra en su corazón? ¿Quién no al tener una vianda en su mesa se alegra en su corazón? Y digámoslo así, tienen el vino, fruto de la vid, tienen el pan, fruto del trigo, y en ello, hermanos, hay alegría en su corazón, hay alegría, y por eso quizás estos hombres pueden caminar en esa certeza y entender. Ahora sí hay quizás un poco de comprensión porque les está hablando de las cosas mínimas de la vida. Esta expresión en el pasado debe ser entendida en el más amplio sentido posible, porque se refiere a los tiempos antiguos. Dios salvó de las aguas, por ejemplo, del diluvio a 8 personas, como Noé. Este era un acto universal, hermanos, aunque se ha dicho que en otras culturas se habla de un gran diluvio, que solamente este diluvio fue en una parte y no en todo el mundo. No, la palabra de Dios es cierta, es verdadera, es clara, es inerrante, es infalible, es plena, está completa la palabra del Señor. Dice, tanto el pueblo de Dios como las naciones incrédulas descendieron de estos 8. De estos 8 que el Señor salvó en esa arca, era Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, las esposas de sus hijos, descendieron y de ahí se volvió a esparcir toda la humanidad. Entonces, todas las naciones, incluye Israel. Dice, pues, entonces, ¿cómo las naciones incrédulas descendieron de estos 8? La expresión de todas las naciones no incluye a Israel porque Dios constantemente llamó a su propio pueblo a que se arrepintiera a lo largo de los tiempos. Mientras los patriarcas de Israel recibían la revelación especial de Dios, las naciones del mundo vivían lejos de Dios. Pablo solo dice que Dios permitió a las naciones extraviarse. Dios siempre estuvo al tanto de lo que las naciones hacían, pero Él les permitió vivir en pecado. Es como si es una confusión, porque Dios ya había escogido un pueblo y de ese pueblo venía la redención a todas las naciones. Génesis capítulo 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A través de quién? De Abraham, que había escuchado este llamado, pero todas esas naciones todavía no se extendían, no se manifestaban. Entonces, pero estaban ahí presentes. Pablo está sugiriendo que los gentiles no cumplieron los mandamientos de Dios, prefirieron sus propias formas de vida, por lo cual deben asumir la responsabilidad de sus actos. La responsabilidad de sus actos no puede decir que actuaron por ignorancia, porque como dice Pablo, Dios se reveló a ellos desde la creación del mundo, por lo cual no tienen excusa. ¿Dónde dice eso? Ya es un texto, hermanos, que ahora que hemos estado hablando de las atributos de Dios, es un texto muy referido porque nadie tiene excusa de no conocer quién es Dios. Aunque si bien, hermano, esto nos puede llevar al hombre a través de la naturaleza al conocimiento de Dios, no lo puede llevar a la salvación. El único medio de encontrar y ser llevado a la salvación es a través de quién, a través de Cristo Jesús. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es el testimonio del que hemos estado hablando. Ese es el testimonio que Dios mismo así se preparó. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces pueden acercarse y ver que hay un Dios creador, que hay un Dios poderoso. Entonces ninguno de ellos hay excusa. ¿De qué? De que Dios dejó preparado un testimonio. Pablo, de la misma manera que en el discurso en el Areópago,
Pablo dice a los filósofos atenienses esa misma verdad. Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios ahora ordena a todos los hombres, donde quiera que estén, que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que es lo mismo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, que eso era más o menos hablando de los ídolos o de la idolatría. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Eso de qué es? La resurrección de Cristo Jesús. Esto es, ahí vamos a llegar en su momento a este texto, a tratar de entenderlo, a tratar de interpretarlo. Estamos aquí. Entonces, ahí estamos. Este periodo de ignorancia ha llegado a su fin ahora con la proclamación de las buenas nuevas de los apóstoles. Entonces dice, sin testimonio, dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cuál fue el testimonio? Todo lo que está creado nos puede acercar a Dios. Sí, bien, no nos puede acercar a una salvación porque el único medio de encontrar la salvación es de entender la justicia del Señor imputada hacia nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús que Él hizo y aquel que acepte. El único medio de llegar al Señor es a través de Cristo Jesús, porque no hay otro medio dado a los hombres, sino el único dado a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Nuevamente, hermanos, debemos de entender lo que está aconteciendo en ese momento. Es una multitud enardecida. Quería presentarles sacrificios. Creían que eran dioses. Vieron un gran milagro en ese momento. Entonces, Pablo les empieza a gritar y a detenerlos. ¿Para qué? Para que pudieran recibir el mensaje. Quizás no escucharon todo lo que les estaba diciendo, pero sí vieron la actitud que se estaba oponiendo a que él no recibía esto, a que él no era un Dios, a que él era un hombre igual que ellos, porque sí les hace una referencia. Entonces Pablo aquí no les habla en su lengua nativa, pero sí en un lenguaje que ellos escuchaban, como lo explicábamos la semana pasada. Entonces, decíamos, y si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo prueba que Dios dejó un testimonio. Nunca dejó sin testigos. El testigo, por supuesto, es el testimonio elocuente de la naturaleza. Toda creación canta alabanzas a Dios y testifica de su bondad. Pablo da 3 ejemplos que prueban claramente el testimonio a los gentiles. Les muestra bondad. La providencia de Dios al darles a los seres humanos la lluvia y la cosecha es un tema del Antiguo Testamento, hermanos. Génesis capítulo 8. Ese texto es muy interesante. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y aquí, hermanos, podemos hablar acerca de lo que hemos estado compartiendo tanto la semana pasada como esta semana por la mañana, acerca de la soberanía de Dios manifiesta en medio de los hombres. Hay maldad, la tierra sigue generando fruto. Hay bondad, hay guerras, dificultades, violencia, y la tierra sigue escuchando el mandato y la voz de Dios produzcan vida. El frío, el calor, el sol, la luna siguen saliendo cada día, aunque haya maldad. Esas cosas se van a detener cuando venga el Señor Jesucristo. Les provee de alimento, segunda declaración, les provee de alimento, como lo dijo el salmista. Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos y Él envía la lluvia sobre justos
e injustos. ¿Dónde dice esto? Pues en Mateo, capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, sobre idólatras, sobre pecadores, sobre santos. Es algo que Dios estableció para toda la humanidad y siempre va a estar presente. Es el testimonio que Dios estableció y todos los días hay testimonio de la bondad, de la gracia y la misericordia de Dios. Si hoy pudiste abrir tus ojos por la mañana, es por la provisión, la gracia y la misericordia del Señor. Aunque tú no conozcas a Dios, aunque no andes en rectitud, aunque no camines conforme a las ordenanzas del Señor, Dios, hermanos, manifiesta su misericordia a los hombres. Pero qué bueno que tú puedes entenderlo, que puedes agradecerle, que puedes bendecir su nombre cada día que te levantas, alabas y bendices el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, dice en la versión a Américas, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esa es una manifestación clara. Da corazones alegres, decíamos y manifestábamos, aquellos que de alguna manera toman de sus alimentos. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Hechos capítulo 13, versículo 18. Perdón, es 14. Dice, entonces, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. No les presentaron sacrificios, pero de alguna manera eso genera como que, bueno, no permitiste la idolatría, entonces, ¿quién eres? ¿Eres un hombre? ¿Eres un impostor? Y miren, es lo que aprovechan en el versículo 19. Ahí nos vamos a detener, no vamos a explicar mucho. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. La multitud después de haber visto, esa es la reacción contraria. Por ejemplo, allá en Hechos capítulo 3, lo explicábamos la semana pasada, mucha gente se convirtió, ¿sí? 5,000 personas. Aquí vemos que no hay tal acto de que se convirtieron. Podemos pensar que algunos se convirtieron, pero no podemos con toda manera clarificar que han sido muchos. Algo que hemos visto, hermanos, en el desarrollo ministerial del apóstol Pablo, mientras él está trabajando, como que sí llega y habla a multitudes, pero son pocos los discípulos que se van levantando, constituye iglesias. A diferencia de Pedro, que su primer sermón, 3,000, luego en segundo sermón se convierte en 5,000, y aquí pudiera parecer que no hay una efectividad, pero sí existe, hermanos, porque Pablo desarrolla mucho del evangelio en la parte de Asia Menor, visita muchas ciudades, lleva el evangelio, lleva la claridad y se empieza a convertir mucha gente que empieza a ser fortalecida, empiezan a establecer iglesias, no solamente la que había en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, como lo dice en Hechos capítulo 8, versículo 1, que los apóstoles se quedaron en Jerusalén y después algunos salían a algunas regiones para testificar. Encontramos en Hechos capítulo 15 que muchos de ellos todavía están en Jerusalén. Y vemos con toda claridad que sí hubo una efectividad en el mensaje del apóstol Pablo, pero aquí, hermanos, en este texto que estamos leyendo, vinieron otros a contradecir. Ellos no son dioses, son hombres y además hicieron esto y aquí. No podemos abundar y darle libertad a nuestro pensamiento, decir e ignorar el propio texto. Lo que sí dice es que persuadieron a la multitud. ¿Para qué? Para que se volvieran en contra de ellos. Eso es tremendo y es parte de la propia naturaleza del ser. Después de haber idolatrado a alguien, cuando estos no lo permitieron, entonces se volvieron los más despreciables y dignos de muerte. Entonces, hermano, a veces cuando nuestro Dios se cae del pedestal, aquello que idolatramos, puedan ser hijos, puedan ser hermanos, puedan ser predicadores, puedan ser pastores,
a veces se vuelven los seres más odiados en nuestra vida. Por eso veamos, hermano, que pastores, ancianos, predicadores, evangelistas son hombres igual que nosotros. No son perfectos, se van a equivocar en muchas situaciones. Lo que tenemos que cuidar es que se hable la palabra del Señor y que esta palabra del Señor nos exhorte, nos aliente, nos invite, nos redarguya a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra conducta y a vivir conforme a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Hermanos, este es parte del propósito de la aplicación hacia tu vida en este mensaje. Si verdaderamente cada uno de nosotros, en este sentido básico del mensaje del apóstol Pablo, si hemos entendido lo que Dios nos da. Tenemos que avanzar porque Dios se ha manifestado a nosotros a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Dice en Hebreos capítulo 1, Dios ha hablado de muchas maneras. Vamos a leerlo para terminar. Esa es la aplicación para el día de hoy, para nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres les habló por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Y el Señor va testificando, podemos leer en Hechos, en Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos desdicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles que fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios? ¿Quién testifica? Dios. Cómo juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esa es la oportunidad que tenemos hoy. Esa es la manifestación del Evangelio. Es la manifestación de la resurrección de Cristo Jesús, como lo leíamos en Romanos capítulo 1. Dice aquí en el versículo 4 dice, bueno, que él había prometido antes a sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones y por amor de su nombre. Entonces, hermanos, cuidémonos de que verdaderamente nuestra vida, nuestro caminar y nuestro proceder no nos lleva a la idolatría. Lamentablemente, la iglesia evangélica, en muchas maneras y en muchas formas, se ha vuelto a la idolatría. Cuidemos esto, hermanos, y aprendamos de esta labor. Yo siempre estoy impactado con ese texto en Hechos capítulo 14, versículo 14, de que ellos, hermano, estaban indignados y no se atrevieron a recibir esa idolatría y rasgaron sus vestiduras. Pongamos cuidado cuando estemos en una labor prominente. Cuidemos de nuestro trato con nuestros hermanos. Aún los que no te conocen y que has dado testimonio de Cristo Jesús y que pudieran decir, es que hermano, usted sí conoce verdaderamente al Señor por la gracia de Dios, hermano. Tú sí conoces la Biblia por la gracia del Señor. Todo lo que tienes, Dios te lo da así, hermano, por la gracia del Señor. Glorifiquemos al Señor. Ese es el propósito, porque Dios nos escogió para alabanza y gloria de su santo nombre. Y ese es el propósito de la iglesia, glorificar a Dios. Nunca se te olvide, todo lo que hagas sea para glorificar al Señor. Todo lo que hagas sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en primera de Corintios, capítulo 10, todo lo que hagáis, ya sea comida o bebida, todo sea para la gloria
de Dios. No para nosotros, sino para glorificar al Señor. Bien, hermanos, pues Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor. Que Dios bendiga tu vida, ministre tu alma y tu corazón. Señor, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, y te pedimos que seas bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, que seas tú, Señor, ministrando tu amor y tu bondad y tu gracia, y que nos guardes, Señor, nuestro corazón, Dios, de la idolatría. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos demostrado esto en nuestro corazón. Te pido que nos ayudes, Señor, y que nos guardes a solamente glorificar tu nombre, Señor. Y si hay algunos, Señor amado, que despuntan entre nosotros, podamos reconocerlos, podamos bendecirlos, Señor, pero guarda nuestros corazones, Dios, de la idolatría. Te doy gracias, bendigo tu santo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Y amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues Dios les bendiga. Te invito el día martes. Tenemos reunión a través de la plataforma de Zoom. Hay algunos hermanos que están cerca de ahí del lugar de reunión en Jardines de Casanueva. Llegan el día martes, participan en el culto y algunos más nos conectamos a través de la plataforma de Zoom y estamos haciendo una interacción, hermanos, ahí en la oración. El día miércoles estamos transmitiendo a través de la plataforma de YouTube un mensaje, hermanos, de edificación a la iglesia del Señor Jesucristo. Y el día domingo por las mañanas estamos hablando de los atributos de Dios. También estamos invitando a que algunos lleguen en esta oportunidad que tenemos bajo los cuidados de salud, hermanos, de la sana distancia, de sanitizar los espacios, de separar los lugares. Estamos teniendo culto los días domingos en punto de las 9 de la mañana por la cuestión del calor. No podemos activar ni ventiladores ni el aire acondicionado y pues esto nos lleva a que nos detengamos un poco y nos abstengamos y sabes que a veces nos reímos cuando pasa del mediodía, se genera mucho calor. Pues hagamos un esfuerzo, hermanos, reunámonos y sigamos orando, hermanos. Todos los días estamos orando 6 de la mañana, invitándote y exhortándote a que te unas en oración, hermanos, y que pidamos al Señor, primeramente por los hermanos que están enfermos, que nos ayude a entender toda esta situación por la que estamos atravesando y que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento, nos dé entendimiento de lo que está aconteciendo en estos tiempos. Y esto es lo que estamos participando, hermanos. El día domingo por la tarde estamos transmitiendo este estudio del libro de los Hechos. Dios te bendiga y el Señor sea contigo. Si hay alguna duda, hermanos, háznoslo saber a través de WhatsApp en cuanto a los estudios que estamos presentando. Hemos tratado, hermanos, de cuidar muchos detalles. Siempre creo que tenemos que hacerlo. Dice la palabra del Señor que procuremos presentarnos delante de Dios aprobados, como obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Porque esto además, hermanos, se publica y queremos evitar, hermanos, caer en la doctrina del error o en alguna herejía y estar estudiando la palabra nos ayuda a esto. Pues nos despedimos, hermanos. El Señor te bendiga, sea contigo, con tu familia, en tu hogar y en la oportunidad que tengamos, reunámonos en la congregación. El Señor te bendice y sea contigo y tu familia. Bendiciones.